seguimos nosotros con nuestras prédicas desde los encuentros de Jesús, encuentros y desencuentros con Jesús, y hoy veremos juntos un encuentro con Jesús que debe revolucionar nuestras vidas y nuestra forma de ver la vida, precisamente. Debe clarificar mejor cómo es nuestro Padre Celestial, cómo es la voluntad de Dios revelada a través de Jesús. Un encuentro que debe ayudarnos a vivir más plenamente la voluntad del Señor y desde ese punto de vista vivir con un sentido más claro este 2023, vivir para algo más grande que nuestros propios planes, algo más grande que nuestros propios deseos, que nuestros propios sueños, algo que deje huellas en quienes están a nuestro alrededor, algo que llegue a marcar la diferencia este 2023 para aquellos que aún no conocen al Señor y están a nuestro alrededor, están a nuestro lado. Algo que cambie nuestra perspectiva de cómo vivir la fe. Y aunque puede ser un pasaje muy conocido para muchos, la palabra del Señor siempre tiene algo que decir. Así es que algo debe agregar este mensaje hoy día a nuestras vidas para enfrentar un 2023 con un sentido más profundo, con motivaciones verdaderas y genuinas, acordes y en línea con la voluntad del Señor. Así es que vamos entonces juntos a Mateo 22, versículo 34 al 40. Voy a leer en la Nueva Versión Internacional, Mateo 22, 34 al 40. Dice, aparece también en la pantalla: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Esta enseñanza, queridos, sobre el amor es una de las enseñanzas más fundamentales de la fe cristiana y de la que se desprenden muchas preguntas para la vida cotidiana, para la vida práctica. Y el título de este sermón precisamente es una pregunta: ¿y si todo se resume en amar? Examinar este pasaje hoy día debería enfrentarnos a ciertas realidades personales y comunitarias que levanten preguntas respecto de cómo vivimos la voluntad de Dios, de cómo interpretamos las Escrituras a la luz de Jesús, a través de sus ojos y de su vida, y de cómo vivimos en la vida cotidiana la práctica de la fe. Es así que las implicancias de este pasaje son enormes y podríamos masticarlas y procesarlas durante este primer día del año como una forma de meditar personalmente nuestra relación con Dios, con nosotros mismos y con los semejantes. El primer versículo de esta sección, lo vuelvo a leer, dice el versículo 34: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo. A menudo, muy regularmente, se entablaban conversaciones y diálogos entre los maestros en la cultura de la época, entre los rabinos, ciertos debates que tenían que ver con cómo interpretar las Escrituras, y había uno muy particular que tenía que ver cómo resumir la ley, cómo condensar el sinnúmero de ordenanzas y preceptos, más todos los que ellos habían agregado para cumplir precisamente con la ley. Conversaban entre pares, entre maestros, entre rabinos, y dialogaban y especulaban y estructuraban respuestas. Pero aparentemente este es un caso diferente, el que nos presenta el pasaje. Este tiene que ver, posiblemente, este episodio con algo que en la cultura mediterránea del siglo I se conocía como preguntas y desafíos, donde el maestro, el que estaba en una posición superior, preguntaba al discípulo y el discípulo tenía que responder. Eran desafíos públicos, con una audiencia donde se jugaba el honor de aquel que preguntaba por un lado y de aquel que respondía por el otro. En el caso de este pasaje, dice el versículo que se acerca este intérprete de la ley para tentarle.
es decir, para poner a prueba a Jesús. Luego de que Jesús ha tenido esta controversia, este diálogo y este encuentro con los saduceos, ahora los fariseos toman la oportunidad y se presentan a través de un escriba, de un maestro de la ley, dice el pasaje, para tentarle, para ponerle a prueba. Y es que la discusión sobre cómo condensar, cómo resumir los mandamientos de Dios, cómo entender la voluntad de Dios, cómo entender cuando los preceptos, los mandamientos parece que entran en conflicto, era una pregunta que usualmente se hacía, pero en este caso, haciéndosela a Jesús, uno podría pensar que había en la mente de ellos al presentar la idea de que le estaban tentando, le estaban probando. Probablemente ellos pensaron, ¿qué podría decir frente a esta pregunta? Que los doctos, los maestros, los intérpretes gustan de dialogar, de conversar, de razonar. ¿Qué tendría que decir un artesano en madera de una recóndita, apartada, excluida, marginal y pobre provincia como era Galilea? Un hombre joven, cerca de 30 años, sin instrucción formal, sin pertenecer a ninguna escuela de interpretación. No había ningún maestro detrás de él que lo respaldara o sobre él que lo respaldara, que respaldara sus enseñanzas, a quien él pudiera aludir o citar. ¿Qué tendría que decir este simple, sencillo y humilde maestro que, aunque seguido por multitudes, finalmente era un Galileo? Este no era un encuentro inocente, este no era un encuentro cualquiera, este es un encuentro donde están poniendo a prueba al joven maestro Galileo, a Jesús. Y acá viene la pregunta, dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Jesús continúa y avanza hacia lo que él dirá es un segundo mandamiento, igual de importante que el primero. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Cómo interpretar? ¿Cómo rescatar la esencia, el espíritu de la ley y de los profetas? ¿Cómo reconocer la voluntad de Dios en preceptos, ordenanzas, mandamientos que para el primer siglo habían sido entregados hace cientos de años atrás en la historia de Israel? ¿Cómo entenderlo nosotros hoy día? Que tenemos la distancia de no solamente el tiempo, la cultura, el idioma. ¿Cómo reconocer la voluntad de Dios? Lo que hay de fondo en la ley y en los profetas. Jesús responde, amar a Dios con todo el ser y amar al prójimo como a ti mismo. Jesús apunta a las Escrituras. Jesús apunta en el pasaje al Deuteronomio. Para los maestros de la ley, y tantas veces para nosotros, queridos, es más fácil cumplir con ciertas reglas, hacer un checklist de las cosas que debemos y de las que no debemos hacer. Parece que tal como los maestros de la ley que especulaban, y además recordemos que los fariseos tenían, además de las normativas y preceptos y leyes, tenían una descripción muy, muy detallada de qué significaba, por ejemplo, no quebrantar el día de reposo. No se podía caminar tal cantidad de millas, no se podía caminar tal cantidad de kilómetros para nosotros, no se podía cargar tal cantidad de peso, no se podía realizar tal o cual esfuerzo porque significaba trabajo. Parece que tanto como ellos, que requerían de estos listados que cumplir, que chequear, nosotros también a veces necesitamos nuestros propios listados, que nos hagan sentir seguros para saber si nos estamos moviendo o no en la voluntad de Dios. Cumplir con la ofrenda, cumplir con el diezmo, cumplir con la asistencia al culto, que no estoy diciendo que eso sea malo, tenemos que hacer aquello. Todo eso es parte de la vida cristiana, pero ¿qué hay de fondo en la vida de fe? ¿Es un listado de cosas que hacer y por otro lado un listado de cosas que no debo hacer? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo vivo la voluntad de Dios? Jesús dice que la voluntad de Dios, la ley y los profetas se cumple en amar. Este es un mandamiento, queridos, si uno se fija, que todos pueden cumplir.
Este es un mandamiento que hace universal la voluntad de Dios. La ley y los profetas entregados a los judíos, pero acá Jesús presenta un camino que condensa, resume esa voluntad de Dios y la hace ahora universal para todos, tengan la ley o no tengan la ley. Conozcan los 10 mandamientos o no los conozcan, escritos. Conozcan los preceptos o no los conozcan. Jesús, en su enunciado, en su resumen de la ley, con estos 2 mandamientos, hace que la responsabilidad del ser humano delante de Dios sea universal. Y en esto quiero colocar un punto, queridos y queridas. Amar no es un sentimiento, amar tiene que ver con un deber, primero delante de Dios. Y acá Jesús, cuando nos habla de la voluntad de Dios, de la ley y los profetas, nos está diciendo precisamente que todos los seres humanos, todos tenemos de parte de Dios la demanda de cumplir con este mandamiento del amor a Él y amor al prójimo. Por eso es que este amor debe ser entendido como una demanda, como un deber de parte nuestro y no como un sentimiento. Para los judíos claramente tenía que ver con cumplir ciertas reglas. Eran movidos por el legalismo. Esta práctica del amor, que vamos a mencionar un ratito más, cómo lo veían ellos, tenía que ver con cumplir con la legalidad de lo que se establecía en las Escrituras y todo lo que ellos habían dispuesto como interpretación de la ley y los profetas. Pero para nosotros es distinto. Para nosotros, amar tiene que ver con la gracia de Dios. En respuesta al amor de Dios es que nosotros somos llamados a amar. Amor como entrega incondicional, amor como una entrega hacia el otro, independientemente de mis apegos, independientemente de mis afinidades, de mi simpatía con uno, con otro, el llamado es universal, a amar a aquel que Dios ha puesto en mi camino. Es un deber de cada uno de nosotros hacia el prójimo que no hace acepción de personas de ningún tipo. En las acciones de Jesús hacia los demás, precisamente, vemos que el amor de Jesús es incondicional. Y cuando Jesús está actuando, obrando, tomando decisiones, moviéndose entre la gente, haciendo el bien a la gente, no está mostrando a otra persona que no sea Dios. Jesús nos muestra cómo es Dios. Y cuando estas acciones de Jesús hacia los demás nos muestran ese amor incondicional, esa entrega nos marca lo que hemos dicho muchas veces, es un horizonte hacia el cual debemos apuntar. Cuando a veces parece difícil discernir la voluntad de Dios, cuando a veces parece difícil entender las Escrituras, porque están escritas en un contexto y en una cultura muy distante a la nuestra, ¿cómo entender allí la voluntad de Dios? Jesús dirá, el amor. Según el autor y teólogo Ulrich Luz, el doble mandamiento, amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo, el doble mandamiento mateano del amor es el canon de la interpretación de toda la Torá. En Jesús, queridos, la interpretación y práctica de la ley resumida va a ser el modelo para interpretar y para vivir esa ley y esa revelación a través de los profetas. Pero para nosotros hoy en día tendríamos que decir exactamente lo mismo, que si Jesús ha interpretado que el mandamiento que resume condensa toda la ley y los profetas, nosotros tendríamos que decir que también el amor hacia Dios y el prójimo también condensa el cumplimiento de todo lo que vemos testimoniado en los evangelios y en el resto de las cartas del Nuevo Testamento. Nosotros también nos vemos conflictuados, como seguramente los maestros de la ley lo estuvieron en su tiempo. Recordemos que ellos están distanciados culturalmente, históricamente y por varios años desde que los mandamientos fueron entregados. Así que ellos tenían que estudiar cómo interpretar, cómo actualizar los mandamientos, los preceptos de Dios. A nosotros nos pasa exactamente lo mismo con el Nuevo Testamento porque nos están separando 2000 años de historia. Un idioma distinto, una cultura distinta, costumbres distintas, tradiciones distintas, y también sentimos y vemos el mismo conflicto en nosotros cuando nos acercamos al texto del Nuevo Testamento y vemos que hay cosas
Que dicen, pero ¿cómo? Nos rascamos la cabeza. ¿Cómo Dios quiere esto? ¿Cómo Dios dice eso en el Nuevo Testamento? Si Jesús ya vino, ha mostrado que es por gracia, ha mostrado que el amor es hacia el prójimo incondicionalmente, universalmente, sin distinción de personas. ¿Cómo entonces Dios dice en el Nuevo Testamento a través de Pablo, por ejemplo, que tenemos que hacer esto? Bueno, en aquellos momentos, entonces también tendremos que ponernos los lentes de Jesús, con los que Jesús leyó la ley y los profetas, y leer a través entonces del amor a Dios y el amor al prójimo, aquellos escritos, tanto Antiguo como Nuevo Testamento. Queridos y queridas, cuando las Escrituras, cuando esto que nosotros tenemos aquí por escrito hoy día, fruto del trabajo de cientos de personas, cuando las Escrituras no se interpretan a la luz del amor a Dios y al prójimo, allí esas Escrituras han dejado de ser voluntad de Dios. Aunque se diga, se cite, escrito está. No es que la Biblia dice, pero es que la Biblia dice clarito, tal cual. Si eso que la Biblia dice no se interpreta desde la mirada de Jesús, amor a Dios y amor al prójimo, entonces esa Escritura deja de ser voluntad de Dios para nosotros hoy en día. Dicho de otro modo, la interpretación de las Escrituras desconectadas del amor, la compasión, desconectadas de la misericordia, son una negación de la palabra de Dios encarnada de Jesús. Por lo tanto, una negación del Dios verdadero que se ha revelado en la historia a través de su Hijo. Cuando nosotros desconocemos el mandamiento, estos dos mandamientos de los que Jesús dice depende toda la ley, entonces negamos a ese Dios encarnado, a ese Dios revelado en Jesús. Y repasando algunos encuentros, ya llevamos varias semanas, varios meses ya me parece, predicando de los encuentros y desencuentros de Jesús, con Jesús. Pero si repasáramos algunos encuentros con Jesús, vemos cómo los maestros de la ley apuntan siempre a un cumplimiento legal, a la letra, y de acuerdo a su interpretación de los preceptos, normativas y mandamientos del Antiguo Testamento, porque para ellos eso era vivir la voluntad de Dios, donde el prójimo siempre era un judío, y siempre necesariamente era un judío fiel a Dios, cuya vida mostrara bonanza, prosperidad, que la mano de Dios estaba sobre él. Porque recordemos que bajo la categoría que en aquel tiempo los expertos, los fariseos, habían elaborado, había un pueblo judío, pero había un remanente apartado. Había un pueblo judío que estaba siendo desechado y ahí estaban los pecadores, hemos dicho muchas veces, los enfermos, los leprosos. Ellos estaban fuera de la bondad de Dios, fuera del favor de Dios. Desconocedores de la ley y los profetas, incapaces de reconocer la voluntad de Dios y de vivirla. Por lo tanto, para aquellos maestros de la ley, no solamente el cumplimiento era legalista, sino que tenía que ver con el amor al prójimo o el prójimo era siempre un judío, pero un judío fiel a esa ley. Es por eso que vemos en estos encuentros y desencuentros con Jesús que la mujer debía ser apedreada, el leproso debía ser relegado, porque así decía la ley, el hijo rebelde y contumaz, como en la parábola del hijo pródigo, debía ser también apedreado, el sábado debía ser guardado irrestrictamente, pero Jesús cumplió la ley, aunque no hizo nada de aquello. Cumplió la ley al 100% bajo esta mirada que establece el pasaje que hoy día estamos viendo. Amor a Dios y amor al prójimo. Bajo este mandamiento mayor que él menciona, es que Jesús tuvo misericordia con la mujer adúltera. Ve y no peques más. Tocó a los leprosos. El padre amoroso de la parábola abraza al hijo rebelde y lo restituye como su heredero. Sin más. Jesús dijo que el sábado era para el ser humano y no el ser humano para el sábado.
era para el descanso de las cargas y no era otra carga impuesta al ser humano. Tocó a la niña muerta para traerla de vuelta, aunque todas esas acciones significaban para Jesús quedar impuro delante de la ley o ante la ley. Acá algunos dirán que no se puede predicar un evangelio de amor porque eso es muy permisivo respecto del pecado. Hablar del amor de Dios y que Dios nos ama y que Dios ama al prójimo y que te ama y que me ama es muy permisivo porque promueve el pecado. Pero no se trata de eso, queridos. Por eso es que el mandamiento no es una cuestión de sentimientos, no es una cuestión de codescendencia. El amor es un deber hacia el bienestar, el valor y la dignidad del otro. Es por eso entonces que el amor algunas veces tomará la forma de consuelo, de restauración, otras de corrección firme y de advertencia rigurosa respecto precisamente del pecado. Por amor a esa persona. El amor no tiene una mirada, vuelvo a decir, sentimental, sino que tiene la mirada de un deber hacia el otro, que es imagen y semejanza de Dios, cuyo valor, dignidad debe ser tratada de la misma manera en que Dios nos ha mostrado a través de Jesús. Habla el pasaje de esta idea, solamente voy a mencionar aquello de que amar a otros como nos amamos a nosotros mismos. Y para algunos comentaristas, esta idea de amar al otro como me amo a mí mismo, tiene la idea de echar fuera el individualismo y el egoísmo que es propio de nuestra naturaleza humana. Decir que este seguimiento no es una cuestión personal, no es una cuestión entre Dios y yo, no es una cuestión donde yo obtengo beneficios, donde me miro a mí mismo, miro mi vida, lo que a mí me conviene, lo que Dios me da. Este seguimiento, como decía el pastor Ricardo hace algunas semanas, y lo volví a mencionar el jueves, es un seguimiento comunitario. Por lo tanto, todo el bien que yo desearía para mi vida, dejando todo egoísmo e individualismo, debo procurarlo también para el otro, para mi prójimo. Y ese amor a Dios y al prójimo, del que Dios nos habla a través de Jesús, depende del amor que Dios ha tenido por nosotros. Nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. En consecuencia, el que no ama al otro no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Jesús no nos pide dar nada al prójimo que no hayamos recibido primero de Él. Si se nos pide amar al prójimo como nosotros mismos y amar a Dios, es porque Él mismo, Jesús, el Hijo de Dios encarnado, ha manifestado primero en la historia humana el amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Y ese conocimiento, esa revelación de este amor de Dios incondicional por su creación rebelde, es lo que nos permite ahora responder a Dios en amor, en entrega, y responder también en amor incondicional hacia aquel que me rodea, hacia aquel que está también en mi camino. En la parábola del buen samaritano o el samaritano amoroso, vemos que aquel al cual debemos amar es precisamente aquel que se encuentra en nuestro camino y que tiene, escúcheme bien, tiene el derecho a esperar algo de nosotros. Bajo este precepto de Dios, bajo este mandamiento de Dios, el necesitado, el prójimo que encontramos en el camino, tiene el derecho de esperar el bien de nosotros hacia Él, si hemos conocido a Dios. No somos, ni podemos ser los que pasan de largo. Somos los que reconocen que aquello es un deber y que no responde al legalismo, no responde a otra cosa que no es la gracia de Dios. Porque Él nos amó, es que ahora yo puedo amar incondicionalmente, sin reservas, sin hacer acepción de personas, sin peros.
sin excusas. Los samaritanos eran tenidos por paganos, y en la parábola, usted recordará bien, son ellos precisamente los que conocen y viven la voluntad de Dios, y no todos aquellos expertos que especulaban, teorizaban y enseñaban acerca de quién era Dios. Tantas veces nosotros somos de los que especulan, de los que elaboran y no de los que viven. Pero Jesús en su mandamiento está llamando a la acción, no solamente a resumir el mandamiento, a entenderlo con la mente, sino que a ponerlo en práctica, porque la voluntad de Dios en Jesús la vemos como una cuestión práctica, de vida, de acciones. La fe en Dios y un correcto conocimiento de Dios por medio de Jesús se deja ver en las acciones, no en el conocimiento, no en lo que sepamos. Podemos quedarnos en lo teórico, como discutían aquellos maestros de la ley que dijimos al comienzo, gustaban de estos diálogos y estas interpretaciones, pero Jesús en el mismo libro de Mateo los acusa de no practicar la misericordia, de no practicar la compasión, de poner pesadas cargas sobre la gente. No hay fe en Jesús que no sea práctica, queridos, que no sea para vivirla diariamente. No hay una fe que se vive acá en las cuatro paredes, solamente, hay que decir. La fe es para vivirla permanentemente, en todas las áreas de nuestra vida, en todos los espacios que tenemos. Amar a Dios y amar al prójimo. Una fe práctica en el diario vivir, que vende, que cure heridas de aquel que está en nuestro camino, que se indigna, se perturba frente a la injusticia, el pecado, la maldad y a todo aquello que atenta contra la dignidad y el valor del ser humano. Queridos, este mensaje, el primer mensaje de este año, va a estar ahora hacia el final, en la conclusión, lleno de preguntas que quiero dejarles. Porque más que dar respuestas, quiero ofrecerles la posibilidad de hacerse preguntas respecto de las implicancias que esto puede tener para nuestras vidas en este 2023. Al comienzo se lo mencionaba, y es por eso que el mismo título del mensaje de hoy es ¿y si todo se resume en amar? Entonces, al iniciar el nuevo año, un año 2023, y pensando en el amor, ¿qué cosas este año haríamos de manera diferente? ¿Qué cosas haríamos según estos lentes y esta mirada de Jesús? ¿Qué decisiones tomaríamos de manera diferente, pensando en el bienestar del otro y no tanto en mi beneficio, en lo que yo pueda obtener, en el disfrute egoísta e individualista? ¿Qué decisiones cambiarían este 2023? ¿Qué camino dejaríamos atrás y emprenderíamos uno nuevo con Jesús en este sentido? ¿Cuántas veces tendríamos que renunciar a lo que creemos son nuestros derechos para cumplir con este que es el deber de amar incondicionalmente como Cristo nos ha amado? ¿Qué cosas cambiarían a nivel de relaciones matrimoniales? ¿Qué formas significativas tomaría el amor hacia el esposo, hacia la esposa? ¿Cuánto tiempo más de calidad dedicaríamos a ella, a él, a nuestros hijos, a nuestras hijas? ¿Qué nuevas formas tomaría el amor para que tus hijos vean el valor que tienen a los ojos tuyos como padre, como madre, y se reconozcan también como amados, aceptados por Dios, ese Dios que decimos creer? ¿Qué palabras o actitudes ásperas desaparecerían de nuestro trato diario con quienes nos rodean, con quienes trabajamos, con quienes nos relacionamos en el barrio, en el vecindario, o cuando vamos manejando por la ciudad? No podemos separar el amor a Dios del amor a los demás. No podemos teorizar como los maestros de la ley, sino entender esta verdad y vivirla como Jesús. ¿Qué cambios haríamos en la forma en que establecemos nuestras relaciones? ¿Qué relaciones dejaríamos? A veces relaciones dañinas, tóxicas, como hemos visto con
con los jóvenes y adolescentes de la iglesia. Y por último, queridos, ¿qué acciones nuevas emprenderías en la iglesia por aquello que la Biblia llama amor fraternal en nuestra comunidad de fe? Por la iglesia a la que Cristo tanto ama al punto que dio su sangre. ¿Cuánto tiempo más dedicaríamos a la comunidad de fe? ¿Cuánto tiempo más invertiríamos? ¿Cuánta vida más invertiríamos para aquel que te rodea, aquel que está sentado probablemente hoy día a tu lado, tu hermano, tu hermana, sea edificado por medio del acompañamiento que tú puedes darle, por medio del don que Dios te ha dado? Sirviendo a la iglesia por amor al hermano, a la hermana. Porque, queridos, no es posible separar el amor a Dios del amor a su iglesia, por la cual Él dio su vida y derramó su sangre. Decimos amar a Dios, amemos al prójimo. Decimos amar a Dios, amemos a su iglesia. Sirvamos al prójimo, sirvamos a la iglesia que Él tanto ama, que Él tanto cuida. ¿Cuánta paciencia más? ¿Cuánta bondad más? ¿Y cuánto orgullo menos? ¿Cuánta envidia menos en nuestras vidas? ¿Cuántas exigencias menos a que las cosas se hagan como yo quiero, a nuestra manera? ¿Cuántos enojos menos? ¿Cuántas listas de ofensas echaríamos al tacho de la basura porque aprenderíamos a amar más este 2023? ¿Cuánto perdón más ofreceríamos para dar amor a los demás como Cristo nos ha amado? Porque Dios en Jesús no nos pide otra cosa que lo que Él ya nos ha dado, queridos. Por lo tanto, esto se trata en primer lugar de conocer a Dios por medio de Jesús. Y cuando nosotros vivimos a la manera de Jesús, no estamos haciendo otra cosa que vivir como el Padre. Y a través de estos dos mandamientos, dar a conocer a un mundo, a un Dios que ama, que perdona. Somos como nuestro Padre Celestial cuando vivimos a la manera de Jesús. Entonces, en este 2023, ¿qué acciones, qué decisiones, qué objetivos, qué prioridades definitivamente cambiarían, queridos y queridas, a la luz del amor a Dios y a la luz del amor al prójimo? ¿A qué cosa le asignaríamos valor verdadero? ¿A qué cosa le asignaríamos tiempo de calidad? ¿A qué cosas le asignaríamos acciones concretas y decisivas que muestren ese amor? ¿Cuántas excusas bajo esta mirada de Jesús perderían su validez? ¿Cuántos peros ya no tendrían lugar? Las cosas de seguro este 2023 no seguirían igual en nuestras vidas. Algo cambiaría. Y algo cambiaría y haría Dios en nuestro alrededor, a través de su Espíritu, a través de vidas, la suya y la mía, viviendo esto que Jesús nos enseña. Queridos y queridas, tenemos una sola vida, una sola oportunidad, los años que Dios nos dé en este mundo, para conocer ese amor de Dios, encarnarlo y darlo a conocer a un mundo que desesperadamente suplica, ruega por amor, sin saber que ese amor ha sido revelado en una cruz por el Hijo de Dios, un amor que usted y yo conocemos, un amor que estamos capacitados por su mismo Espíritu en nuestras vidas para dar. Como nuestro Padre nos ha amado, como Jesús nos ha amado, reflejar su amor para que otros sepan y conozcan a ese Dios de amor. Queridos, que esto que Jesús nos ofrece cambie nuestra forma, no solamente de acercarnos al Antiguo Testamento, como dice el pasaje, al Nuevo Testamento diríamos nosotros, sino que también la forma en que vivimos la vida en lo cotidiano. Algo tiene que cambiar. Enfrentamos un 2023 con un mensaje que nos desafía. Y no solamente que va a tener repercusiones en un cambio de vida personal, sino que repercusiones en nuestro entorno, con el prójimo, viviendo allí
la voluntad de Dios. Quiero invitarles a orar al Señor y dejar este 2023 en sus manos, pidiendo a Dios que nos enseñe a vivir esta dimensión de su voluntad resumida en el amor. Señor, te damos gracias por iniciar este 2023 como comunidad y de tu mano, Señor. Gracias porque siempre tu palabra y este pasaje, estos 2 mandamientos de los que dependen la ley y los profetas, siguen siendo nuevos por la acción de tu Espíritu en nuestra vida. Siguen teniendo algo que decir para nosotros. Señor, que tengan algo que decir hoy para nosotros. En nuestras decisiones, en nuestras prioridades, en nuestros objetivos, a lo que le asignamos valor, en el tiempo, Señor, que le asignamos a las cosas o a las personas. Señor, que esta mirada de Jesús nos ayude a reorganizar y reorientar nuestra vida este 2023. Que amándote a ti, inseparablemente, amemos al prójimo que está en nuestro camino, sin peros, sin excusas, sabiendo que ese prójimo tiene el derecho de esperar algo de nosotros y nosotros el deber de dar incondicionalmente para su vida. Señor, que amándote a ti, entendamos que necesitamos y debemos también amar a tu iglesia, por la cual tú has dado la sangre de tu Hijo, Señor. ¿Qué significará esto para nosotros en términos de disposición, de compromiso, de santidad, de tiempo, de todo lo que significa el seguimiento comunitario? Habla nuestras vidas, Señor, y reorienta lo que estamos haciendo y lo que somos para vivir tu voluntad como Jesús. Gracias, Padre. Te damos por tu palabra en este día y por iniciar este año de tu mano. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.